Damos gracias al Señor porque nos permite, continuamos con la serie de el mensaje a las iglesias del Apocalipsis, el mensaje a las 7 iglesias, y ha sido bastante enriquecedor, muy enriquecedor, porque a mí me encanta me gusta muchísimo esta serie, porque es, digámoslo así, es como la radiografía espiritual de cada uno de nosotros. Cuando habla a las iglesias, no habla solamente a una congregación, habla a cada uno de nosotros, nuestro estado espiritual como iglesia. Recordemos que cada uno de nosotros somos iglesia. Entonces, cuando nos referimos a ella, nos estamos refiriendo al estado espiritual de cada uno de nosotros. Entonces, qué bueno, porque es directamente la palabra del Señor, es directamente nuestro Señor Jesucristo a través del apóstol Juan, quien nos exhorta a cada uno y nos dice: tengo esto para ti, está muy bien esto, pero ten en cuenta esto otro y corrige esto. Siempre es como el esquema de todas las cartas. Entonces hoy vamos a continuar con el mensaje a la iglesia de Sardis. Es el quinto mensaje, la quinta iglesia a la que el Señor escribe. Pero antes permítame orar un momento, por favor. Padre Santo, yo te doy gracias, Señor, por darme esta oportunidad, Señor, de poder compartir junto con la congregación, Padre, el mensaje que tú tienes para cada uno de nosotros. Sea tu Santo Espíritu rearguyendo y mostrando a cada uno de nosotros lo que tú deseas de nosotros, que corrijamos, Señor, y que seamos, Señor, partícipes en esas bodas del Cordero. Te damos gracias, Señor, por todo, Padre. Amén y amén. Muy bien, entonces, como les decía, es el quinto mensaje a la iglesia de Sardis. Y si notamos, Sardis está en plural, ¿no? Dice Sardis con ese al final. Entonces eran dos ciudades pequeñas. Una primera, voy a hacerle solamente un bosquejo como para que tengamos en cuenta de qué se trata, ¿no? Era una de las ciudades que estaba en Turquía, muy cerca de Éfeso también y de Tiatira, y estaba construida en la parte alta de una loma. Estaba en esa parte alta, y en esa parte alta también estaba construida y alrededor tenía como unas fortalezas, como una especie de peñascos. Entonces eso hacía que esos peñascos fueran como la fortaleza para ellos. Pero por estar en la parte de arriba de una colina no tuvo más para dónde como expandirse, ¿no? Como hacia dónde crecer más. Entonces surgió otra pequeña ciudad a la parte baja de esa colina, ¿cierto? Entonces ahí se expandieron y fueron muy prósperos comercialmente, fueron de mucha prosperidad, y eso hizo que sus habitantes se sintieran como orgullosos, ¿no? Mi ciudad tiene esto. Yo tengo esto, no necesito aquello, no necesito el otro. Antes la gente viene hacia acá y pide de nuestra ciudad, ¿no? Para el abastecimiento. Entonces se enorgullecieron mucho por ver la prosperidad de su ciudad y ver cómo eran protegidos, tenían la confianza, eran la protección de esos peñascos, ¿cierto? Y se creían impenetrables, ¿no? Que nadie los iba a conquistar. En cuanto a la adoración, era una ciudad muy politeísta, tenía alrededor de unas 50 dioses. Mire lo pequeños, pero lo idólatras que eran. Tenían alrededor de 50 dioses a los que adoraban, pero principalmente adoraban a la diosa Diana de Éfeso. ¿Recuerdan allí en Éfeso, los que han pasado por ese pasaje? En Éfeso, la gran diosa, ese tumulto que hubo, era adorando a Diana de Éfeso, o también, como la conocemos, Artemisa. Es la misma Diana, ¿ya? Era su principal dios para ellos. Sardis se considera como iglesia, esto en cuanto a la ciudad,
Como iglesia se consideró fundada por el apóstol Pablo. Se decía que ahí alrededor, cuando hizo su labor en la ciudad de Éfeso, también tomó algunos de los hermanos o algunas de las personas que estaban allí en Éfeso y fundaron o llevaron la palabra a la ciudad de Sardis. Entonces, mire el propósito tan bonito, ¿no? Tomar algunos de los que ya conocían la palabra y penetrar allá en esa ciudad tan idólatra para sembrar la palabra del Señor y que fuera transformada. Entonces, en cuanto a esa parte introductoria, en Sardis había mucha adoración por parte de los habitantes, pero muy poca adoración a Jesús. Muy poca adoración a Jesús. Y eso se debía a tanta prosperidad que ellos tenían. O sea, se habían fundamentado en su parte material y no en su parte espiritual. Partamos de ahí. Ahí ya arranca el mensaje. Entonces, si miramos la carta, vamos entonces a Apocalipsis capítulo 3 y vamos a analizar la carta, ¿no? Dice el mensaje a Sardis, capítulo 3, le dice el Señor a Juan: escribe al ángel de la iglesia en Sardis. O sea, vemos que es la misma estructura de todas las cartas. Le dice, escribe al ángel. ¿Cuál es el ángel? Para que recordemos, el ángel es el mensajero. Eso es un ángel, un mensajero. Puede ser a nivel espiritual, ¿cierto? Seres celestes, o en este caso el que lleva un mensaje. En este caso los pastores de las iglesias, ¿no? Que es el que está llevando el mensaje. Le dice, escribe al ángel de la iglesia en Sardis. ¿Qué le dice? El que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. O sea, miren la descripción que se está haciendo el Señor Jesucristo de Él mismo. A cada iglesia, para cada iglesia Él se describe, ¿cierto? Hemos visto cada descripción. Y en esta dice, el que tiene los 7 espíritus y las 7 estrellas. Entonces, ¿qué será esa descripción como tan extraña, ¿no? A veces decimos, bueno, ¿cómo así que 7 espíritus? ¿No? Si vamos, por ejemplo, a Isaías, acompáñenme por favor a Isaías 11:2. En Isaías 11:2, en el Antiguo Testamento, se describe al Espíritu de Cristo de la siguiente manera. Alguien que me ayude por favor con la lectura en Isaías 11:2, por favor. Si puede, del 1 también. Amén. Aura María. Saldrá una vara del trono de Isaí y un vástago repuñará de sus raíces. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Amén. Gracias, Aura María. Porque le pedí que lo leyéramos desde el principio, porque, miren, ese pasaje es un pasaje mesiánico. Cuando hablamos de pasajes mesiánicos, se está refiriendo a la venida de nuestro Señor Jesucristo, a una descripción de Jesús como el Mesías, ¿ya? Sabemos que nuestro Señor Jesucristo es descendiente ¿de quién? Del rey David. De David. De David. Y en el primer versículo que nuestra hermana Aura María leyó, dice que una vara ¿de quién? De Isaí. ¿Y quién era Isaí? El padre de David. Entonces vemos la descendencia. Y ahí viene nuestro Señor Jesucristo, la descendencia. Él es descendencia de David. Entonces dice, y reposará sobre él el espíritu del Señor, espíritu de sabiduría, de inteligencia, espíritu de consejo y de poder. ¿Qué es el Espíritu Santo para nosotros? Nuestro consejero, nuestro consolador, nuestro guía. Entonces está diciendo que Él tiene, está diciendo con esta descripción, está diciendo que Él tiene la plenitud del Espíritu Santo. Es la plenitud del Espíritu Santo de Dios en nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que tiene nuestro Señor Jesús. Y dice también, y las 7 estrellas. O sea, yo tengo la plenitud del Espíritu Santo de Dios y tengo las 7 estrellas. ¿Qué son las 7 estrellas? Lo dice muy claramente la palabra
Al principio dice, el misterio de las 7 estrellas, está en el capítulo 1, versículo 20. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las iglesias, o sea, los líderes de las iglesias, los pastores, los que llevan el mensaje. Y los 7 candeleros que ha visto son las iglesias. O sea que el Señor tiene en su mano la plenitud del Espíritu Santo de Dios y los mensajeros de la palabra. Y eso, amados, eso es tan importante. Es como usted preparar un alimento y que le falte un ingrediente, no le va a quedar lo mismo. Cuando en una iglesia no hay ni palabra ni la presencia del Espíritu Santo de Dios, no hay nada. Es una iglesia muerta en vida. Y lo vamos a ver más adelante, porque esta iglesia es conocida como la iglesia moribunda, la que se está muriendo. Y ya vamos a ver por qué. ¿Ya? Entonces es de suprema importancia que tengamos clara la palabra, que en una iglesia, en una congregación y para nosotros individualmente como iglesia, nunca nos puede faltar ni la palabra del Señor, ni la presencia del Espíritu Santo. Ni la presencia del Espíritu Santo. Entonces, tenemos esa combinación, ¿no? Que el Señor se presenta con esos, como aquel que tiene los 7 espíritus y las 7 estrellas. Entonces la idea es que por medio de los ministros de su palabra y del poder del Espíritu Santo de Dios, Él se pueda reavivar aquello que ha perdido vida, aquello que ha perdido el gozo, aquello que ha perdido el denuedo, aquello que ha perdido o ha dejado de ser lo que era al principio. Muchos venimos cuando empezamos con la palabra del Señor, cuando conocemos del Señor, estamos en ese primer amor, deseamos hacer de todo, deseamos contarle al mundo todo lo que hemos vivido, lo que sentimos, todo. Pero un descuido en la palabra, un descuido en la conexión con el Espíritu Santo de Dios nos va llevando a la muerte espiritual. Nos va llevando a la muerte espiritual. Y eso es lo más importante, mantener la conexión con el Espíritu Santo de Dios. Entonces, mire, vamos al versículo, sigamos allí, todavía es el versículo 1. Hay una reprensión. Si notamos, aquí no hay elogios. En esta carta no hay elogios. Hay reprensiones y exhortaciones. Entonces dice, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Oígame, que el Señor venga y le diga a uno de esa manera. Estás vivo, pero aparenta estar vivo, pero estás muerto, no tienes nada. Santo Padre, que el Señor nos libre de una reprensión de esa de parte del Señor para cada uno de nosotros. Entonces, en términos generales, esta iglesia, el Señor le dice el estado en que se encuentra. Le está diciendo, te veo que te mueves y haces muchas cosas, pero estás muerto. Estás muerto. Mucha actividad y poca espiritualidad interior. Mucha actividad, demasiada. Vas aquí, vas allá, haces esto, haces lo otro, haces tantas cosas, quizás para que muchos te vean. Quizás para que muchos te vean, pero del Espíritu, cero. Y lo más importante, lo que te da vida, es el Espíritu Santo de Dios. Es el Espíritu Santo de Dios. Sin Él no somos nada, porque es lo que nos mueve a hacer las cosas. Lo hacemos es por el poder del Espíritu Santo de Dios. No lo hacemos en nuestra fuerza, sino lo que nos lleva a hacer las cosas, a hablar la palabra con denuedo, a poderle compartir a alguien. Son los dones del Espíritu Santo de Dios en nosotros. No somos nosotros, sino los dones que tiene el Señor, su Santo Espíritu en nosotros, para que nosotros vayamos y testifiquemos de Él. Amén. Amén.
Amén. Entonces, cuando dice tienen muchas actividades, pero poca espiritualidad, entonces, ¿qué te está diciendo? Te está diciendo, yo lo que veo en ti es pura mentira, pura hipocresía, pura falsedad. Que te vean, pero conmigo no tienes parte. Qué triste eso, ¿cierto? Qué triste. Porque todos queremos tener esa conexión con el Señor, todos queremos estar en esa intimidad con el Señor y todos queremos ser usados por el Señor, pero no vamos a poder ser usados si no tenemos la conexión con el Espíritu Santo de Dios. No lo podremos hacer. Entonces dice, miren, esta iglesia está viviendo entonces una mentira, porque dice el Señor, no he hallado completas tus obras delante de mi Dios. No he hallado completa tus obras. El problema de esta iglesia no era que no tuviera obras, sino que las tenía, y tenía quizás muchas, pero estaban incompletas. ¿Y sabe qué le podemos decir una obra incompleta? Lo vemos todos los días. Mire, el pastor hablaba ahorita, por ejemplo, podemos muchos venir y traer el diezmo, la ofrenda, todo lo que usted quiera. Usted la trae, pero si usted no está en paz con un hermano, esa obra está incompleta. Esa obra no es agradable para el Señor. Entonces, por eso aquí les recalcamos mucho, y yo sé, y lo hicimos hoy, lo hacemos cada vez. Si usted no lo siente en su corazón, si usted no está convencido de lo que está haciendo, si usted el Espíritu Santo de Dios no le ha mostrado, si usted no está bien, no lo haga. No lo haga. Es preferible que no lo haga. Es preferible que no. Porque lo que necesitamos es testificar completamente del Señor Jesús y que seamos agradables delante de Él, y que lo que hagamos nosotros no lo hacemos para el hombre, lo hacemos es para el Señor y para testificar a otros del Señor. Para eso lo hacemos. Para eso lo hacemos. Entonces, hacemos algo y no hay fe, no hay el amor de hacerlo, no hay el gozo de hacerlo, pues no está la presencia del Espíritu Santo de Dios. Si usted viene a la iglesia y solamente para que lo vean de que es cristiano de cada 8 días, pero usted se incomoda, se molesta por cualquier razón, qué pena, pero el Espíritu Santo de Dios no está ahí. ¿Qué vino a hacer? Su cuerpo presente, pero su espíritu ausente. No hay conexión con el Espíritu Santo de Dios. Entonces, las obras para el Señor son incompletas. Podemos tener mucha prosperidad material y todo, y venir porque solamente de apariencia, coger la Biblia, ponerla debajo del brazo y caminar por las calles de Londres para mostrar lo cristianos que somos. Pero si el Espíritu Santo de Dios no está en nosotros, si nosotros no tenemos ese fervor, ese amor, esa devoción por venir, si nos cuesta levantarnos para venir a la iglesia, para venirle a dar culto al Señor, si nos cuesta salir a la calle y hablar la palabra del Señor, si nos da vergüenza hablarle a un compañero de trabajo del Señor, qué pena, pero estamos muertos. Porque todo eso lo hace el Espíritu Santo de Dios. Todo eso lo hace el Espíritu Santo de Dios. En la iglesia hay esa carencia de visión espiritual. Entonces, no son la cantidad de obras que se hagan o la cantidad de conferencias que podamos hacer, que están muy bien y nos edifican, ¿no? Nos edifican. Pero, amado, es la visión espiritual que nosotros podamos tener. Es la visión espiritual que cada uno de nosotros tenemos. Entonces, si podemos notar, esta iglesia en Sardis no carecía ni de persecución, ni tenía esas herejías de los balamitas, ni de los nicolaitas, ni tenían una Jezabel allí, un espíritu de Jezabel, no tenían nada de eso. Era el testimonio que cada uno estaba dando. Y cómo el Señor sabía, porque el único que pesa los corazones es el Señor, es el único que sabe. El Señor es el que sabe en qué actitud estás viniendo, tú y yo estamos viniendo a hacer las cosas para el Señor. Podemos esforzarnos, trasnocharnos, hacer de todo, hacer todo lo que usted se pueda imaginar, y usted dice, es para la obra del Señor, pero depende con la actitud con la que tú la hagas.
Entonces, quizás no tenían una herejía, pero el testimonio que estaban dando y el dolor, ustedes se pueden imaginar el dolor en el corazón del Señor diciendo, tú no lo estás haciendo para mí. Tú no lo estás haciendo con el amor para mí, lo estás haciendo quizás para complacerte tú mismo, para sentirte bien tú mismo y para que otros te vean. O sea, como los fariseos, ¿no? Que se paraban allá en las sinagogas para que los vieran nomás, pero por dentro sepulcros blanqueados. ¿Ya? Entonces, quizás para ellos no era el sufrimiento de que no tenían recursos, de que estaban siendo perseguidos. No requerían de eso. Los enemigos de ellos eran ellos mismos. Eran ellos mismos porque hacía falta la presencia del Espíritu Santo de Dios. Continuamos, amados. Entonces, esa es la reprensión que le da el Señor. Le dice: conozco todas tus obras, tienes nombre. O sea, alguien los había reconocido de que vivían, pero estaban muertos. Amados, lo que le da vida a la iglesia, lo que nos da la vida a nosotros, es la palabra de Dios. La palabra que es viva y eficaz. La palabra no adulterada, la palabra de Dios no adulterada y la presencia del Espíritu Santo de Dios en cada uno de nosotros. Y eso solo se encuentra en la intimidad con el Señor. No se encuentra en ninguna otra parte. Eso no me lo puede, yo no puedo decir, ay, como vivo con el pastor, él me da. No, eso lo encuentro yo con el Señor. Cada uno tenemos nuestra relación con el Señor. Cada uno. Y tenemos, amados, que velar por cada uno de nosotros. Nosotros no podemos venir a una congregación. Nosotros venimos a una congregación porque la palabra de Dios nos lo dice. Así nos lo dice, que tenemos que congregarnos. Tenemos que edificarnos entre todos, ¿cierto? Y qué lindo es cuando nos reunimos a exaltar al Señor. Cuando estamos pendientes los unos de los otros. Pero, amados, por los que tenemos que velar, somos por nosotros mismos. Cada uno tiene que velar por uno mismo. Si velamos por cada uno de nosotros, tenemos para darle a los demás. Nosotros no podemos venir a una iglesia, y esa es una de las obras incompletas, sino para edificar, no para criticar. Nosotros no podemos venir a la iglesia, ay, pero mire, ¿y por qué dijo? ¿Y por qué hace? ¿Y por qué se sentó al lado del pastor? ¿Por qué se sentó atrás? ¿Y por qué se sentó en la esquina? ¿Por qué trajo corbata? ¿O por qué vino en pantalón? No, nosotros no venimos a eso. Nosotros venimos es a exaltar al Señor y a edificarnos. Si nosotros venimos a criticar en lugar de edificar, es una obra muerta. Es una obra muerta. Es una obra muerta. Entonces, se creía una iglesia muy viva, pero en realidad lo que se había convertido era en un tropiezo para la extensión del evangelio. Porque en eso nos convertimos cuando las obras son incompletas. La gente dice, este no está dando testimonio y me viene a decir a mí que aplique la palabra. Entonces, ¿qué hace eso? Eso hace que en los demás haya tropiezo. Y nosotros tenemos que tener cuidado de no ser tropiezo para los demás. Eso es como los que al día domingo yo me quiero ir para la playa. Hermanita Isela, camine, vámonos. Y cuando miramos media iglesia en la playa y la otra media iglesia aquí, uno no saca a la gente. Si usted quiere ir, vaya usted solo, pero no le ponga tropiezo a los demás. No le ponga tropiezo a los demás, porque usted le dará cuenta al Señor. Que cada uno tome su decisión. El que se quiso ir para la playa un día domingo, el día del día del Señor, pues que vaya solo y usted solo le dará cuenta al Señor, pero no se lleve a los demás. Eso no se hace, amados, porque eso, en lugar de edificar, lo que hace es ponerle tropiezo a los que son más débiles en la fe. Estamos solo en la reprensión, vamos para la exhortación. De acuerdo a lo que dice aquí, de acuerdo a lo que dice aquí en la palabra,
Dice, versículo 2. Dice, sé vigilante. La exhortación la toma en los dos versículos compartidos. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir. Y en el versículo 3 dice, acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete. Y arrepiéntete. Entonces, dice, sé vigilante. ¿Qué nos exhorta Cristo a través de este pasaje? Nos dice que tenemos que levantarnos de ese deprimente estado en el que estamos, porque es muy triste. Yo recuerdo una vez una conversación que tenía con mi hermana hace muchos años, a algún grupo que salió de una iglesia y se fue para otro, a creer en otras cosas. Y me acuerdo tanto, una conversación que tuve con mi hermana Teresita, nos encontramos a varias personas y las vimos y dijimos, ya no está el brillo en sus ojos. Están muertos por dentro. ¿Por qué? Porque les hace falta la presencia del Espíritu Santo de Dios. Y uno lo nota. Cuando hay ese brillo en los ojos, cuando hay esa calidez para poder compartir con otra persona, cuando hay esa suavidad para tratar a los demás, no es arrogancia ni ese despotismo, es porque cuando hay eso es porque falta la presencia del Espíritu Santo de Dios. Pero cuando hay esa calidez, ese amor, ese espíritu suave, apacible, ese brillo en los ojos, es porque la presencia de Dios está en nosotros. Entonces dice el Señor, ponte en vela, dice, sé vigilante, sé vigilante. Entonces el Señor Jesús exhorta a la iglesia a despertar de ese letargo espiritual, a despertar. Iglesia, wake up, wake up. No es tiempo de dormir, sino de estar vigilante. Es tiempo de estar vigilante, porque como veíamos, mire, ya no se puede entrar ni a ver una película. No se puede entrar uno a ver una película porque en todo le ponen de todas las cosas que suceden en este mundo como que si fueran lo más normal. Y si uno, bueno, eso es normal y se siente uno de la película, qué pena, pero estamos contristando el Espíritu Santo de Dios. Tenemos que ser vigilantes, amados, de lo que nuestros ojos ven, de lo que nuestras acciones percuten en los demás y percuten en nosotros mismos. Tenemos que tener cuidado de lo que hablamos y tenemos que tener cuidado de lo que permitimos. De lo que escuchamos también, gracias pastor, de lo que escuchamos también y de lo que participamos. Porque muchas veces es tan normal las cosas que participamos. Y dice la palabra del Señor que no podemos participar de las obras infructuosas del diablo, sino que por el contrario tenemos que reprenderlas. Tenemos que reprenderlas, amado. Entonces dice, ponte en vela. Ponerse en vela no es tiempo de indiferencia. No es tiempo de que, bueno, por allá cuando sienta la necesidad de ir, voy. Cuando tenga la necesidad de leer la palabra, leo la palabra. Cuando sienta la necesidad por allá, llamo a mi hermano o a mi hermana a ver qué podemos conversar del Señor, qué me comparte. No, amados. De las cosas que más le duelen al Señor, si decimos ser verdaderos cristianos y tenemos ese anhelo de agradar a nuestro Padre Celestial, es que no seamos indiferentes. Porque cuando uno es indiferente es como si uno le dijera a la persona, no me importas. Dígame sí o no. Más de uno de nosotros, todos hemos pasado por algún momento de indiferencia. Y qué duro es. Y qué doloroso es cuando a uno no lo toman en cuenta, cuando a uno ni siquiera le dicen buenos días o buenas tardes, cuando ni siquiera a uno lo saludan, ¿cierto? Porque uno dice, bueno, como que no llegó nadie, o sea, como que yo no les importo. Y eso con la indiferencia ante el Señor, eso es lo que le estamos diciendo al Señor, tú no me importas. Entonces, amados, no es tiempo de indiferencia, es tiempo de mantenernos activos con la palabra del Señor y con la presencia del Espíritu Santo.
Dice el Señor, porque bueno, muchas veces, ¿no? Muchas veces venimos a la iglesia y nos queremos hacer pasar por cristianos con la Biblia bajo el brazo. Que el Señor le bendiga. Dios le bendiga, gloria a Dios. Pero por dentro, nada. Por dentro, nada. Y salimos y vivimos como vive el mundo. O sea, domingo para la iglesia y entre semana como vive el mundo. Amados, la amistad con el mundo es enemistad con Dios. La amistad con el mundo es enemistad con Dios. Y así como nosotros nos portemos en la iglesia, así nos tenemos que portar afuera. Aquí no podemos ser uno y afuera ser otros, no. Tenemos que ser igual. Igual. Entre todos los que estamos aquí conocemos del Señor, entonces ¿por qué vamos a poner otra cara que no tengamos? ¿Cierto? La cara que tenemos que poner y nuestro actuar en la cristiandad la tenemos que poner allá afuera, porque esos son los que tenemos que traer aquí. ¿Cierto que sí? Entonces depende cómo actuemos nosotros, cómo testifiquemos nosotros allá afuera, así es como nosotros vamos a ayudar al evangelio a que avance. Y si no, pues le vamos a poner tropiezo al evangelio para que avance. Y ahí es cuando vamos a rendirle, cuando el Señor nos llame, le vamos a rendir cuentas al Señor. Y le vamos a dar cuenta de lo bueno que hicimos y de lo malo que hicimos. En todo le vamos a dar cuenta al Señor. Entonces eso es para que simplemente nos despertemos y dejemos el letargo espiritual y dejemos tanto adormecimiento y seamos activos en la palabra del Señor. Amén. Dice, afirma las cosas que quedan. Cristo exhorta a la iglesia a avivar esa llama, aquello poco que quedaba, a avivarlo. ¿Por qué? Recuerdo cuando estábamos en la fogata, en el retiro, ¿cierto? Empezó con una llamita y eso venía de un hermano, y eso soplaba y soplaban y soplaban hasta que se formó una llama más grande. ¿Recuerdan eso, amados? Y un momento que se bajó y me acuerdo a mi hermano Jimmy otra vez por ahí, cogió y sople y ¡pum! Volvió otra vez la llama. O sea, lo poquito que quedaba se le dio, ¿no? Se le dio el movimiento, se le inyectó algo para que esa llama volviera a arder. Después el problema para apagarla. Después fue el problema para apagarla. Pero gloria a Dios que hubo esa llama ardiente. Así mismo tiene que ser la llama ardiente, el fuego del Espíritu Santo de Dios en nosotros. Y no necesitamos ser extremistas, que el que gritó, que se cayó en el suelo, que se revolcó. No, de eso no se trata. No se trata de ser extremistas, se trata es de vivir en la presencia del Señor, de aprender a ver las cosas en el ámbito espiritual. El que realmente recibe del Señor deja de ver las cosas en el mundo natural y empieza a ver todo lo vive en el ámbito espiritual. Todo se ve en el ámbito espiritual. Vivimos aquí, pero no somos de aquí, sino que vivimos, ya lo vemos todo desde otro nivel. Así es. Así es. Entonces, mire, quiero compartirles esta palabra en 2 de Timoteo 1:6. El apóstol Pablo le dice a Timoteo, 2 de Timoteo 1:6. ¿Ya lo tenemos? En 2 de Timoteo 1:6 le dice a Timoteo, aviva el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Se lo está diciendo el apóstol Pablo a Timoteo. ¿Por qué? 2 de Timoteo 1:6. ¿Sí está ahí? Sí. Aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Y seguimos abajo. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Eso es lo que hace el Espíritu Santo de Dios en nosotros. Nos da el poder de no acobardarnos, amados. Y recordemos que dice la palabra del Señor en Apocalipsis que los cobardes no entrarán al reino de los cielos. Y no son los cobardes de los que salen corriendo, sino los cobardes que no
tienen esa valentía de hablar la palabra del Señor. Aquellos que no tienen el valor de seguir firmes en los caminos del Señor. Esos son los cobardes, de los que habla la palabra, que no entrarán al reino de los cielos. Sino que hay que seguir firmes en la palabra del Señor. ¿Y por qué? Porque dice el Señor, aviva, le dice Pablo a Timoteo, aviva el fuego del don de Dios. Tenemos que avivarnos en el Espíritu Santo. Lo que ya esté por morirse, lo poquito que quede, tomémoslo para que haya una posibilidad de volver a revivir, de volver a avivarnos. De aquello que poquito que queda, invertir tiempo, invertir la lectura en la palabra, los recursos y la energía, todo lo que pueda ser posible. Invierta el tiempo, mi amado. Si usted está en una decadencia espiritual, amado, ¿cuántos sabemos aquí que están avivados en la palabra y te pueden ayudar a sostenerte? En lugar de hablar de cosas que no vienen a la edificación, hombre, ¿qué tal si yo llamo, por ejemplo, a mi hermano Vladimir? Hermano Vladimir, mire, me está pasando esto, leamos la palabra, yo quiero que me ayude a leer la palabra, no entiendo este pasaje. Invertir. Pero no hablar cosas que no edifiquen, sino hablar en la palabra del Señor, que es lo que edifica. En la oración, en la intercesión. En no buscar las compañías de aquellos que no conocen del Señor, sino las alianzas estratégicas, digámoslo así, las alianzas de aquellos que son fuertes en la fe, para yo poder estar al calor del Espíritu Santo de Dios y que pueda volver a empezar y que pueda tomar el poder del Espíritu Santo de Dios para que yo pueda ir a compartir la palabra a otros. Dice la palabra del Señor, el versículo 3, acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. Dice, acuérdate pues de lo que has recibido y oído. Esta iglesia necesitaba volver a las verdades de Dios. Porque muchas veces cuando no leemos la palabra, vienen de diferentes lugares, ¿cierto? Nosotros podemos ir en el bus, en el tren, el trabajo, la escuela, la universidad, una invitación aquí, otra invitación allá, y nos encontramos diversas personas, y cuando nosotros no estamos firmes en la palabra, ni tenemos la convicción de lo que hemos creído, cualquier viento que sople nos lleva para cualquier puerto. Nos lleva para cualquier puerto. Entonces es volver a recordar la palabra del Señor, recordar el Evangelio, recordar la enseñanza que se ha recibido, y avivar el fuego que se apaga es a través de la gratitud. Amados, no hay nada más en gratitud que un cristiano deba hacer que recordar la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. ¿A qué más podemos nosotros darle gracias al Señor, sino por una salvación tan grande como la que nos ha dado? Una salvación como eso no lo hizo nadie ni lo va a hacer nadie, solamente nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Señor, te doy gracias porque tú tomaste mi lugar. Yo era el que tenía que pagar y tú lo hiciste por mí. Lo que nosotros padecemos diariamente es nada con respecto a lo que nuestro Señor Jesucristo padeció por nosotros. Entonces, es recordar, amados. Dice, acuérdate pues de lo que has recibido. ¿Qué has recibido? Hemos recibido una salvación tan grande. De lo que has oído, hemos escuchado la palabra del Señor, hemos escuchado la verdad. Y cuando nosotros escuchamos la verdad, hemos sido libres. Hemos sido libres y todos hemos experimentado eso. Todos lo hemos experimentado aquí. Hemos sido libres.
Dice Pues no. que debemos recordar toda instrucción cuando nuestros padres nos han guiado en el Evangelio, cuando hemos tenido aquellos líderes que nos han guiado, que nos han enseñado la palabra. Los privilegios que el Señor nos ha dado, ¿a cuántos de nosotros nos ha puesto en lugares de privilegio? Y de un momento a otro se perdió. Un descuido con el Espíritu Santo, se perdió ese privilegio. ¿Y cuánto cuesta que la gente vuelva otra vez? La gente perdió un privilegio, pero la gente quiere volverlo a tener. Así nomás, venga, otra vez póngalo allí. No. Eso me hace acordar cuando Moisés, el Señor le entregó las tablas. Y cuando él subió al monte, él subió sin nada, él subió muy ligero, subió solo. Y cuando llegó al monte, el Señor le entregó las tablas escritas con el dedo de él, con el dedo del Señor. Le escribió los 10 mandamientos y lo entregó. Cuando Moisés bajó y vio semejante tumulto ahí adorando un becerro, se enojó y quebró las tablas. ¿Cierto? ¿Recuerdan ese pasaje? No lo tengo aquí, pero el Señor me lo trajo. Y el Señor no le dijo, ay Moisés, te enojaste, tenga otra vez las tablas. No, no le dijo eso. Él les dijo, vas a pulir unas piedras, las vas a pulir. Y nadie te va a acompañar y vas a subir otra vez. Cuando él subió la primera vez, subió muy liviano, subió sin nada, solamente esperando que el Señor le entregara. Pero la segunda vez que le tocó, ¿qué hacer? Le tocó pulir. Está en Éxodo 32, 15, 19. Ok, qué bueno, tomen las gracias, hijo, tomen la referencia y en la casita lo pueden leer porque esto ya se me salió de aquí. Lo traje porque el Espíritu Santo de Dios me lo puso. ¿Y qué hizo Moisés? Le tocó que pulir las piedras, o sea, trabajarlas primero. Y coger las piedras y solito subir. ¿Usted sabe qué es subir una montaña ya con un par de piedras encima? Le costó trabajo, pero le tocó que volver a subir. Entonces, no, el Señor no le dijo, venga, subo otra vez y venga, lo pongo aquí así facilito. No. Lo que había dejado de hacer, lo que el Señor lo entregó, muchas veces todo eso, las bendiciones que el Señor nos da, muchas veces las desechamos. No les prestamos importancia, somos indiferentes ante ellas, y volver otra vez a tener la bendición que el Señor nos había dado, nos cuesta. Nos cuesta. Entonces, amado, lo que el Señor entregue en nuestras manos, no lo desechemos. Atesorémoslo. Démosle el valor que se merece. Porque viene de parte de Dios. Viene de parte del Señor. Vuelvo y retomo Apocalipsis. Entonces, las bondades. ¿Cuánta bondad no ha tenido el Señor para con nosotros, amados? ¿Cuántos cuidados no hemos tenido nosotros de parte del Señor? ¿Cómo nos ha sustentado? ¿Cómo nos ha librado de algún peligro? Tanta bondad que ha tenido el Señor con nosotros. El conocimiento, las promesas de parte del Señor. Las promesas de parte del Señor para con nosotros. Dice, ay, es una promesa. ¿Cuándo vendrá? Pero la desechamos. ¿Por qué? Porque somos indiferentes ante el Señor. Los consuelos, el consuelo que el Señor... ¿Cuántas veces hemos estado en situaciones tan difíciles? En situaciones tan difíciles y hemos recibido consuelo del Señor. Hemos recibido consuelo de parte del Espíritu Santo de Dios, quizás a través de una palabra o quizás a través de un hermano, ¿cierto? Las amonestaciones, cuando el Señor nos llama la atención, como esta, por ejemplo, la amonestación que hace a través de la iglesia de Sardis. La amonestación que hemos recibido, no para querernos incomodar, sino para que seamos corregidos y podamos llegar y el Señor poder tener el fin con nosotros, el fin que espera Él de nosotros.
Eso es como cuando a esto se le desajusta la tuerca, ¿no? Por estar lleve y traiga, pero tienen que ser, para que quede así firme, hay que volverla a ajustar, ¿cierto? Apretarlo. Y cuando se aprieta a veces duele. Así mismo pasa con nosotros. Muchas veces no nos gusta que nos digan, es que me están llamando la atención. Si uno llama la atención por algo, es porque a uno la gente le importa. Porque si a uno no le importara, uno dejaba que hiciera lo que quisieran. Pero si uno llama la atención en algo, o uno dice, ten cuidado con esto, es porque a uno la gente le importa. Eso es como cuando usted tiene un hijo, los que tienen hijos aquí. Si a usted su hijo no le importa, usted deja que se críe como quiera. Y cuando esté grande, que viva las consecuencias. Pero si a usted su hijo le importa, usted le corrige. Así le duela a su hijo, pero le corrige. Entonces, es acordarnos de lo que hemos recibido, de lo que hemos oído. Y todo eso, amados, es guardarlo, atesorarlo en nuestra vida. Atesorarlo, no tenerlo, sí, eso me lo enseñaron. No, atesorarlo es ponerlo por obra. ¿Cierto? Cuando a usted le regalan algo de mucho valor, usted lo guarda con celo. Usted no quiere que se le dañe, usted no quiere que se le pierda, usted no quiere que nada le pase a eso que le regalaron. ¿Cierto que sí? Entonces, es necesario que haya una obediencia. Que haya obediencia ante cada instrucción, amonestación, palabra que hemos recibido. Lo que hemos recibido de parte del Señor, a través de nuestros profesores de escuela dominical, a través de nuestros padres, a través de una prédica, a través de la palabra, atesorémoslo. Porque es lo que el Señor quiere para nosotros. El Señor quiere lo mejor para nosotros. Amén. Y dice, y arrepiéntete. Y arrepiéntete. Dios nos da la oportunidad del arrepentimiento, amados. Y en este caso le estaba diciendo a la iglesia de Sardis, arrepiéntete ante tanta indiferencia. ¿Por qué? Porque esa indiferencia te hace ser apático a las cosas de Dios. Esa indiferencia no te mueve. Esa indiferencia es lo que, son las 8:30 de la mañana. La cobija encima y no, ya más bien ya no alcancé. El miércoles. Y llega el miércoles, es que como tenía que trabajar hasta tan tarde, no alcancé a ir. Y volví y llegó, y ni la palabra, ni la oración, ni la intercesión, ni todo lo que como iglesia se puede ofrecer para que podamos estar al calor del Espíritu Santo de Dios. Eso es una hoguera, eso es una fogata. Y si usted no viene hoy, si usted no le pone la leña o el carboncito, la fogata se le va apagando, el fuego se le va apagando. Si no leemos la palabra todos los días y no estamos bajo la oración, pues el fuego se va apagando. Y cuando menos pensemos, la amonestación de parte del Señor, estás muerto espiritualmente. Y yo creo que ninguno queremos que el Señor nos diga eso, ¿cierto que sí? No. Ahora viene la advertencia. Mire lo que le dice el Señor. Versículo 3, en la parte B dice, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Un ladrón, usted sabe cuándo va a venir y se le aparece así, de un momento a otro, ¿cierto? De un momento a otro se aparece. Entonces el Señor, el día y la hora, nosotros no sabemos cuándo el Señor va a aparecer, cuándo el Señor va a venir. Nosotros no sabemos cuándo nos va a llamar a cuentas, pero tenemos que estar preparados. Entonces eso es lo que nos advierte el Señor. Esté preparado para el momento en que yo te llame a pedir cuentas. Y eso es en cualquier momento. En cualquier momento. En todo momento estar preparados. Vamos al versículo 4. Dice, pero tienes unas pocas personas, ya vamos a terminar. Versículo 4 dice, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. O sea que en medio de esa sequedad quizás habían unos pocos, unos cuantos que estaban avivados. ¿Y usted se puede imaginar el bullying para ellos?
Ay, estos extremistas, ay, pero mire esos tan fanáticos, ay, mire esos cada 8 días para la iglesia, ay, mire esos exacto, los aleluyas, los que levantan las manos, ¿no? Esos que ya todo, para todo es malo, todo, no. Esos eran los que estaban sosteniendo la iglesia. En ellos quedaba algo había en ellos que el Señor les está haciendo un reconocimiento. Quizás para el mundo, para los demás, eran los aleluyas, los fanáticos. Ay, qué horrible, a toda hora con esa Biblia ahí debajo, poniendo a toda hora alabanza, no puedo escuchar otra cosa, no puedo hablar de otra cosa. Pero esos eran los que ante el Señor tenían todo el agrado. Esos eran los que ministraban el corazón del Señor, los que no se habían dejado influenciar por las cosas del mundo, los que no estaban siendo arrogantes porque tenían tanta prosperidad económica, los que no estaban siendo arrogantes porque como tengo tanto conocimiento, ¿cierto? Muchas veces el conocimiento envanece. Es bueno tener el conocimiento y tenemos que prepararnos, pero cuidemos el corazón. Cuidemos el corazón. Porque muchas veces desechamos lo que el Señor quiere hacer con nosotros por el envanecimiento en el conocimiento. Es que como eso yo ya me lo sé. Falta de humildad. Falta de humildad. Si a eso fuera, los que llevamos 20 y tantos años yendo a la iglesia, los que llevamos 30 y algo de años yendo a la iglesia, no volveríamos, porque como ya la Biblia me la sé. Y ya he escuchado tantas predicaciones, pero yo le puedo asegurar que algo, en medio de 30 y algo de años, así sean 50 años, algo nuevo aprendemos. Y el Señor nos recuerda algo siempre. Siempre nos va a recordar algo. Por lo menos los fundamentos hay que mantenerlos vivos, porque muchas veces en tanto conocimiento y querer saber tanto, nos olvidamos de los fundamentos. Entonces dejamos de aplicar lo principal, lo básico, lo dejamos de aplicar por querer buscar ser expertos en la palabra del Señor. Y lo único que necesitamos es ser actores, poner en práctica la palabra del Señor, poner por obra la palabra del Señor en cada uno de nosotros. Eso es lo que nosotros necesitamos, amados. Entonces le está diciendo el Señor, tienes unas pocas personas. Cuando dice unas pocas personas es porque sabe, el Señor los conoce por nombre y apellido. Los conoce, no dice, tienes gente ahí, no. Dice, tienes unas pocas personas, o sea que el Señor ya sabe quiénes son aquellos que estaban vivos espiritualmente. Y dice, y les va a hacer un reconocimiento, les dice, esas pocas personas van a recibir vestiduras blancas y andarán conmigo. Recordemos que las vestiduras blancas quiere decir que estaban limpios. Esas vestiduras blancas querían decir que vivían en la intimidad con el Señor, porque sin santidad nadie verá al Señor. Esas vestiduras blancas quizás también puede decir en la antigüedad, el vestirse de blanco era para vestirse de fiesta, ¿no? Vestirse de fiesta. O esas vestiduras blancas también hacían alarde también de un tiempo de victoria, ¿no? La ropa blanca también significa aquellos que van a ser invitados a las bodas del Cordero. Vamos a Apocalipsis 19:7, por favor. Apocalipsis 19:7. ¿Qué dice la palabra del Señor? Gocémonos, leámoslos todos. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa, la iglesia, se ha preparado y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos.
Esos son los que vamos a estar con el Señor, y me incluyo porque yo lo deseo. Y todos lo tenemos que desear, ¿no? Ser vestidos con ese ropaje blanco de lino fino. Usted puede imaginar que usted esté entrando a la presencia del Señor. Yo me imagino a mi Señor Jesús allá en un altar esperándome, y yo caminando con ese traje largo, y yo, Señor, ya voy a llegar donde ti, ya voy a llegar, hasta que pueda poder abrazarlo, llegar y estar ahí con Él. Eso es lo que todo cristiano tiene que anhelar. Ese es el sueño de todo cristiano. Poder estar con el Señor en la boda del Cordero. Y dice también, esa es otra promesa, dice: y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Y no borraré su nombre del libro de la vida. Amados, cuando este cuerpo ya deje de existir, de los certificados de ahí del cóncil o de las notarías nos borran, nos sacan. Dice, hay que hacer un acta de defunción, y dice, este señor, esta señora ya no existe. Aquí en la tierra harán eso, pero mientras nosotros permanezcamos fieles al Señor, de los libros celestiales nunca vamos a ser borrados. Nunca vamos a ser borrados. Nunca. Porque llegará el momento en que se van a abrir esos libros, y el Señor llamará a cada uno de nosotros por nombre y apellido. Y qué lindo que el nombre de cada uno esté ahí. Qué lindo que el nombre de cada uno de nosotros esté ahí. Y dice el Señor que nos confesará, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Amados, el Señor honra a los que le honran. El Señor honra, es una honra para uno que el Señor le diga: Padre Celestial, mira, este es mi hijo, ha sido fiel, se ha esforzado. Por tanto, es digno de compartir la mesa con nosotros, es digno de estar en las bodas con nosotros, es digno de que pueda caminar en cielos nuevos y tierras nuevas, como dice la palabra. Y eso es lo que todos debemos desear, amados. Que el Señor, qué lindo que el Señor nos confiese, que confiese de nosotros delante del Padre. Eso no es el anhelo en cada uno de nosotros, amados. Amén. Es el anhelo en cada uno de nosotros. Y por último, el Señor hace un llamamiento para que terminemos, y le pido a los chicos de la alabanza que por favor pasen. Dice el versículo 6: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. La carta termina con ese acostumbrado llamado. Si vemos las demás cartas también, y en los evangelios también, el Señor cuando compartía dice: el que tiene oídos, que oiga. El que me ha escuchado, que lo retenga. El que lo ha escuchado, que ponga por obra lo que estamos diciendo, lo que estoy diciendo en la palabra, dice el Señor. Entonces dice que debemos poner atención a lo que el Señor nos está diciendo aquí en la palabra. Este no es un momento para comenzar a pensar en otras personas, ni es un momento para empezar a pensar en otras iglesias, ni cómo están allá, ni cómo están acá. No, cómo estamos nosotros mismos ante el Señor. ¿Cómo estamos nosotros mismos ante el Señor? Amados, yo les aconsejo, consejo mío, es que han quedado y están quedando grabadas allí cada una de los mensajes a las 7 iglesias. Están allí. Y como les decía, esto es una radiografía de lo que cada uno de nosotros somos, o el estado espiritual de cada uno de nosotros. Yo le aconsejo, amado, que usted se tome un tiempito y usted pueda analizar cada predicación. Tome la Biblia y tome la predicación.
y que podamos revisarnos cada uno de nosotros. Porque no es señalar a dedo a todo el mundo, sino que es señalarnos nosotros mismos, revisarnos nosotros mismos. ¿Qué está haciendo el Señor? ¿Cómo me está amonestando a mí el Señor? De cada uno de estos mensajes, ¿qué es lo que el Señor me quiere decir? Y yo poder decir, yo estoy como tal iglesia. Yo estoy como en tal mensaje. Y poner en práctica la exhortación, la amonestación que el Señor nos dice a cada uno de nosotros a través del mensaje a cada iglesia. La iglesia, amados, o cada cristiano no reside, la vida de cada uno de nosotros, amados, no reside en las muchas actividades que nosotros tengamos. No es el activismo, amados. No es el activismo. La iglesia como todo está llena de actividades, pero no es el activismo, sino la presencia del Espíritu Santo de Dios y la palabra fiel de Dios. Valoremos, amados, valoremos cuando venimos y escuchamos una palabra. Valoremos lo que el Señor quiere hacer con cada uno de nosotros. Valoremos lo que el Señor entrega a cada uno de nosotros. Valoremos eso, amados. Si el Espíritu Santo de Dios no está en cada uno de nosotros, seremos como Sardis, una iglesia moribunda. Pero el Señor nos llama a que reavivemos ese don de Dios. El Señor nos llama a que mantengamos en conexión con el Espíritu Santo de Dios. El Señor nos llama a que seamos fieles en su palabra. El Señor nos llama a que seamos obedientes de la palabra del Señor. El Señor nos llama a que podamos declarar en cada uno de nosotros, como dice Gálatas 2:20, mas ya no vivo yo, es Cristo viviendo en cada uno de nosotros. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Amén. Amados, pongámonos en pie. Vamos a orar. Vamos a orar, amados.